Buenas, hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues yo encantada de que estéis todos bien y que estéis todos por aquí. Yo la verdad es que me encuentro genial. Hoy con este día de lluvia, al menos aquí en Colmenar Viejo, que lleva lloviendo, pues empezó esta mañana con muchas ganas y con mucho ímpetu. Y ahora también sigue lloviendo y estoy encantada. Ya os dije el otro día que me encanta el otoño y me gusta mucho por esto, por la lluvia. Que llueva me parece algo fantástico porque nos ayuda a que se limpie toda la atmósfera, a que se limpien las energías y nos invita a quedarnos en casita un ratito también para leer, para escucharnos, para sentirnos y para ver unos directos, que también está genial pasar un ratito aquí con vosotros. Hoy os voy a hablar de la numerología. Y los que me conocéis ya o los que habéis pasado consulta conmigo o mis amigos que estáis por aquí. Sabéis que... Hola, Mari Carmen, qué bien que estés por aquí, muchas gracias. Los corazones, Verónica, muchas gracias a vosotras que estáis aquí. Y nada, os comentaba que quería hablar un poquito de numerología, que estoy preparando un taller presencial que voy a hacer aquí en Colmenar Viejo, que no sé si más adelante lo haré online. De momento, lo que la vida salga, ahí es donde yo voy, donde me lleve el aire, como las hojas, a eso es lo que he decidido, ¿no? Que todo vaya surgiendo según va saliendo. Entonces, este taller, que será el último fin de semana de noviembre, el sábado 26, el sábado 3 de diciembre y el sábado 10 de diciembre, pues estaré aquí en Colmenar impartiendo un taller de 9 horas, son 3 horas cada día, donde voy a explicar y donde voy a enseñar a las personas o a recordar, porque algunas personas quizás ya sepan algo de numerología, eh, a calcular cuál es ese número, esa energía que le ha traído aquí a este plano, esa energía que te va a dar luces, que te va a dar sombras, que te va a dar, cómo no, tus dones, también donde estás ahí un poquito atascado o muy atascado, ¿no? La numerología para mí es súper importante en mis consultas, en todos los acompañamientos que yo hago, siempre utilizo la numerología. ¿Por qué? Porque la numerología me ayuda muchísimo, es como tener un libro abierto, ¿no? de una persona. Me ayuda mucho a ver con qué energía está vibrando, para qué se comporta como se comporta, si está en su numerología, porque cuando una persona no está en su numerología, no es feliz, no está haciendo su camino de vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y hoy os voy a hablar un ratito de lo que es esto, ¿no? De lo que es la numerología. Esta primera numerología es una numerología en base 9, que ahora os explico. Yo empecé en este camino de la numerología con la psicosomática clínica y humanista. Mi profesor, Salomón Selan, pues en una de las asignaturas, en uno de los temas que él nos daba, es la numerología. Y como os he explicado antes, ¿por qué o para qué? Pues porque nos ayuda mucho a ver a nuestros clientes, ver incluso un síntoma físico, nos ayuda mucho a que estas personas puedan conocer el para qué están aquí, para qué han venido, cuáles son sus dones, incluso su profesión, cuál sería si no está realizando la profesión que él quiere o ella quiere y no es feliz en lo que está haciendo. La numerología le va a ayudar muchísimo a esto. Hola José, ¿qué tal? Qué bien que estáis por aquí, muchas gracias. Bueno, antes de todo quería empezar con una frase, perdonadme que interrumpa porque no quiero que se me vaya. Es una frase que he encontrado hace unos minutos mientras estaba aquí preparando el directo de Salomón en una publicación suya y me ha gustado mucho porque además 100% con ella, ¿no? Que dice así: el ser humano es tan necio que prefiere acostumbrarse a la enfermedad, dormir la enfermedad y saturarse de medicamentos antes de buscar la causa y tener que cambiar para sanar. O sea, para mí una frase magistral de Salomón, o por lo menos del muro de Salomón, me parece muy acertada. Y para descubrir muchas veces lo que nos pasa, porque muchas veces estamos dando vueltas, ¿no?, a la cabeza, empezamos a decir, ostras, ¿por qué me pasa esto?
¿Qué estoy yo viviendo? ¿Por qué estoy yo viviendo esto? Muchas veces incluso ya habiendo biodescodificado, habiendo desprogramado, sabéis que esto es una capa de cebolla tras otra, eh, no damos con el para qué me está ocurriendo lo que me está ocurriendo. Si llevo una fidelidad familiar, si llevo un transgeneracional con unas memorias de ahogo, con unas memorias a lo mejor de no estar valorado, o incluso en un proyecto sentido también de lo mismo, de no estar valorado, de no estar reconocido. Es muy curioso porque en la numerología se ve esto muchísimo, ¿vale? Se ve y se ve muy claro. Además a las personas, a mí me gusta cuando les estoy explicando su numerología en consulta, que se me quedan con la boca abierta y me dicen, ostras, ¿y tú cómo sabes esto? Pues mira, no es una ciencia de adivinación, porque es real, no, la numerología no adivina absolutamente nada. Simplemente está escrito ahí, es como si estuviera leyendo, o con los astrólogos cuando están leyendo tu carta astral, pues la numerología es muy parecida, ¿no? A esto, la energía de tu fecha de nacimiento y la energía de tu nombre y apellidos, que también, aunque sean letras, se puede calcular con números porque cada letra tiene un valor, nos va a hablar de muchas, muchas cosas que muchas veces solamente sabes tú y a veces ni eso, ¿sabes? Que están ahí. Pues os comento, el taller, ya os he dicho, va a ser presencial, va a ser aquí en Colmenar Viejo, aunque no me importaría y si a vosotros os gusta y os apetece, me ponéis mensajitos, me mandáis privados o algún mensaje directo y me decís, oye María, expándete si quieres un poquito más en este tema, soy este número y me gustaría saber qué me pasa o por qué estoy haciendo esto que no quiero hacer y sigo repitiendo y yo estaría encantada de hacerlo, ¿vale? Bueno, vamos a entrar un poquito en la materia de lo que es la numerología. Hay muchas clases de numerología, ¿de acuerdo? Yo la numerología, ya os digo, empecé en el 2017 con Salomon Selan y luego he seguido la formación con Jaume Valls, un genio y un maestro de la numerología. Estudié base 9 con él, también hice transgeneracional con la base 9 con muchísima. Yo aluciné muchísimo porque yo me quedé con Salomon, con la base 9 en su aplicación con la psicosomática clínica y desde luego es mucho más amplio, ¿no? La base 22, que es una base es una base más espiritual, y la base de Alice Bailey, que nos va a hablar de una forma más energética de entender los números. Pero nos vamos a centrar en esta, lo que es la base 9. La base 9 se llama así porque la numerología va del 0 al 9, y si es superior a 9 se reduce para que nos dé un dígito, excepto varios números como son los números maestros, el 11, el 33, el 22, ¿vale? Que son números maestros que no se reducen, o números kármicos como el 13, el 18, el 26, que tampoco se reducen, y números especiales como son el 10, son el 20, son el 30, son el 40. ¿Vale? Eh, son los tres tipos que podríamos decir de lo que se explica en numerología. ¿Ok? Estoy un poco nerviosa porque estoy muy emocionada, porque nunca he hecho un directo sobre este tema. Ahora estoy preparando todo el temario, ya estoy terminando todo el temario para dar este taller. Y me parece fantástico porque, claro, yo como siempre digo, aprendo sobre la marcha. Aprendo en los cursos y luego aprendo sobre la marcha y aprendo mucho en las consultas porque las consultas sí que me dan siempre otros puntos de vista porque a lo mejor una persona resuena con un número, pero a otra persona tiene el mismo número y no resuena con eso y vamos buscando ahí qué es lo que hay ahí detrás. ¿Qué se puede también ver en la numerología? Las heridas, ¿no? Se puede ver las heridas de la infancia o las heridas que tiene ese número. Bueno, la base 9 es una base más estructural que nos está hablando desde nuestro periodo, desde el nacimiento, incluso antes, yo podría decir, antes del nacimiento, nos habla hasta los 35, 40 años. Luego podríamos usar la espiritual, ¿vale? La base 22. Aunque yo, por mi experiencia, si no tienes encajada la base 9, si no has superado los miedos que tienes en la base 9, si no has superado todos esos objetivos que tú traías, si no vas llevando tu camino de vida, que es como yo me gusta llamarlo camino de vida, y como me enseñó Salomón, me gusta mucho eso. El camino de vida es el número con la energía que tú traes aquí, ¿vale?
vas a ir arrastrando y no vas a ir superándote, no vas a ir creciendo personalmente, vas a seguir atascado. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a ver en el taller o que podéis ver en una consulta de numerología? Pues vais a ver vuestro camino de vida. El camino de vida, además os explico, es muy sencillito, se hace con la suma de nuestros números de nacimiento y lo que dé se reduce. ¿Vale? En mi caso, por ejemplo, que soy 25 del 10 del 1969, da un 33, es un número maestro, en base 22, es un número maestro como 33 y se lee como 33/6. ¿Vale? Yo soy un 6 en la base 9. Es un número de amor. Es un número de amor, es un número de mucho cariño, es un número de ternura, es un número de responsabilidad familiar, es un número de responsabilidad con la pareja, es un número en donde la energía con la que vienes te invita a amar y amarte, a cuidar y a cuidarte, a proteger y a protegerte. Entonces, yo, por ejemplo, he estado mucho en la sintonía del 33 durante toda mi vida, pero he estado en la polaridad, no positiva, sino en la polaridad negativa, que es el sacrificio. Un 33 puede llegar a ser un gran sacrificado, a llegar a ser el salvador del mundo y bueno, pues te va pasando lo que te va pasando en la vida. Pero todos los números tienen su historia detrás. En la numerología también va a ser cuál es tu número de fuerza, que se hace sumando tu día y tu mes, ¿vale? Vas a ver tu año personal, dónde estás, tu número de alma, con qué energía ya vienes aquí, cuál es la energía con la que tú has traído aquí para vivir. Yo, por ejemplo, tengo un 5 y el 5 es la libertad, la sexualidad, el movimiento, los cambios. Y es cierto, yo siempre he sido una persona con muchísima energía, a pesar de haber tenido bastantes patologías que me han dejado bastante baja, pero siempre he tenido mucha energía, muchas ganas de vivir. He sido siempre muy batalladora en la vida. Y eso también me lo ha dado mi número de alma, ¿vale? Tenemos el número de expresión, tenemos, eh, bueno, cantidad. Es que si me pongo, me puedo tirar aquí 1 hora y media hablando solamente de los tipos de números. Entonces, lo que sí que me gustaría, simplemente para que cogierais un poquito la noción de lo que es la numerología, de lo que viene a ser aquí, yo uso una numerología pitagórica, hay muchas numerologías en el mundo, ¿vale? Usamos en psicosomática, ¿vale? Que es la numerología que usamos, es una numerología pitagórica. Sabéis que en la vida los números están en todos los sitios. Si te vas al arte, están los números. Si te vas a la música, están los números. Si te vas a las construcciones, ¿vale? A la arquitectura, te vas a ir a los números. Pues en nuestra vida también estamos vibrando en esos números. Somos pura energía. Y además muchas veces me dicen, bueno, pero si yo hubiera nacido tal día, tal, esto hubiera cambiado. Pues sí, hubiera cambiado. Quizás tú seguirías haciendo por tu proyecto sentido, por tu transgeneracional, una serie de cosas en tu vida que no están con tu número. Eso sí que es cierto, pero tú traes una energía y traes una potencia, eres un potencial para hacer lo que vienes a hacer. O igual que los números, o sea, los valores que se le dan a tu nombre y a tus apellidos, ¿vale? Se hace con 2 apellidos, con el primer apellido, que es el del padre, y con el primer apellido de la madre. Si hiciéramos una numerología más transgeneracional, usaríamos los 4 apellidos, pero de momento con los 2 apellidos ya nos va a dar muchísima información. El cálculo del camino de vida yo lo hago con 3 fórmulas. El resultado va a ser siempre el mismo, pero cada fórmula nos va a dar, igual que os he dicho que soy un 33/6, en el primer camino de vida que se suma de una forma horizontal me va a dar un 15/6 y además fijaros, me viene con un 15 que es un número kármico. Es un número, a casi todo el mundo le da un número kármico ahí, eso que lo tenga claro. No a todos, pero sí a casi todos. Y ese número kármico nos va a hablar de qué es lo que traemos, qué es lo que venimos a superar, qué es lo que venimos a crecer aquí, a aprender. Yo vengo con el 15/6, vengo con un kármico emocional, con un kármico en el que me ha costado mucho en mi vida los apegos, me ha costado mucho despegarme de ciertas personas y de situaciones.
¿De acuerdo? Y claro, yo cuando empecé a ver mi numerología y empecé a ver todo esto me ayudó muchísimo a sanar en mi vida, porque me di cuenta de que es cierto que yo no puedo cambiar ciertas cosas porque vengo de serie con estas energías, pero sí puedo llevarlas a una polaridad más positiva y a estar en un camino de vida mucho más fuerte, con más poder. Sí, con más poder, ¿no? Diríamos así. Luego hay otro camino de vida 2 que se hace de una forma, se hace sumando igual de una forma vertical y nos va a dar lo mismo, nos va a dar 6, ¿no? En mi caso, a que le dé 5 le dará 5 en todas, tal. Pero en ese caso te va a dar el número de tu vida, ¿no? De la suma de tus dígitos. Y ese número nos va a hablar de un año, nos va a hablar de un año importante para ti en tu vida. Para mí fue muy chocante porque salió el año 2004 y me quedé flaseada. Dije, bueno, es que esto cuadra, o sea, cuadra total. Yo en el año 2004 me rompí la espalda. Me rompí las 5 vértebras con la S1, con las 5 vértebras lumbares, con la primera sacra. Y, y ostras, ¿no? Fue para mí un cambio. O sea, porque este número te va esta cifra que te sale aquí, este año que te sale aquí, puede ser un cambio positivo, puede ser un cambio negativo, pero siempre va a haber un cambio en tu vida para algo, ¿no? Y me habla de ese 2004 donde yo estaba totalmente atascada, donde me rompí mi espalda, donde empecé a tener dolores grandísimos y donde fue empezando a desarrollar luego una fibromialgia, una fatiga crónica. Fue como un detonante, ¿no? En mi vida cuando me incapacitaron para mi puesto de trabajo, eh, donde rondaban muchas cosas en mi vida, donde rondaban ya muchas cosas en mi cabeza, en las que algo no estaba funcionando. ¿De acuerdo? Yo no lo sabía, me costó muchos años después, como 17 años después, en darme cuenta de todo lo que pasaba. Entonces me pareció maravilloso, estupendo conocer mi carta numerológica para poder darme cuenta de que todo lo que estaba haciendo en mi vida era por algo, y era para algo, y era para sanar cosas, ¿vale? El tercer cálculo de vida te va a hablar también de tu proyecto, te va a hablar de esa energía con la que tú has venido aquí. En mi caso, da un 33.6, es un número maestro y además es un número maestro universal, es un número para enseñar, para aprender. Y mucho habla de lo que yo me dedico, que es ayudar a otras personas a su crecimiento personal, a que recuperen su bienestar, ¿no? Y su salud. O sea, me parece fantástico cómo va cuadrando. Ese número, luego el número de fuerza que os hablaba antes, que se hace sumando tu día de nacimiento con tu mes, te va a dar otro número, ¿vale? Y ese número es como un comodín para los otros, para el número del camino de vida. Yo, por ejemplo, ahí tengo un 8. Es un número de fuerza, de gestión, y yo decía, ostras, yo de gestión, pero si yo de gestión soy malísima, si yo no sé gestionar nada, yo además digo, ostras, y claro, me di cuenta de que yo había empezado y que desde muy pequeña sabíamos gestionar muy bien las emociones, no los apegos, pero sí se sabía gestionar muy bien las emociones, y no las mías, sino las de los demás. Enseguida me daba cuenta cuando a alguien le pasaba algo, cuando a alguien no estaba bien, enseguida me daba cuenta de que esa persona le pasaba alguna historia y hablaba con ella y me daba cuenta que era lo que pasaba. Entonces, es cierto, soy una gran gestionadora para las emociones de los demás. Ahora también para las mías, menos mal, y gracias a esto, ¿no? Bueno, luego, como os he dicho, voy un poquito rápido porque tampoco quiero saturaros con muchísima información en, porque esto es para estudiarlo, esto es para hacer el curso, o bien para que te hagan una carta y te la lean y te expliquen, o bien para que tú, si tienes esa curiosidad, hagas ese curso. Puedes ver cuál es tu año personal. Yo, por ejemplo, este año entro un año 5, he estado en un año 4 y ha sido un año muy duro para mí. Ha sido un año, el número 4 que nos habla de las raíces, de las familias, nos habla del tema osteoarticular, nos habla de la estructura, nos habla de los límites, ¿vale? Nos habla del trabajo. Para mí ha sido un año muy duro en muchas historias. Ha sido un año donde me he dado cuenta que he vuelto a repetir patrones, en donde eso me ha llevado a tener muchos problemas osteoarticulares por repetir las mismas historias. Donde he tenido problemas, bueno, problemas con el tema de trabajo, con incoherencias mías. Yo siempre hablo desde mí porque realmente no hay otro, siempre somos uno, ¿no? Hay que hablar desde dentro. Y este 4 me ha colocado
como ya sabéis, a llevar una cuarentena durante este mes de agosto y a tomar ciertas decisiones en mi vida y que si las cosas salen bien y si no salen, pues no pasa nada, ¿no? Eso nos lleva al 4 a esa reflexión, a esa estructura. Y ahora comienzo en un año 5. Estoy encantada. Me gusta mucho el número 5, quizás por ese alma 5 que tengo, ese año de libertad, de moverme, de interaccionar, también de canalizar, y también es un año de poder valorarme, de quererme, valorarme, y todo lo que me ha tocado este año 4, darle el resultado en este año 5 y tomar mi postura y ser tajante con muchas cosas, ser esa guerrera que soy, y darme poder en la vida, ¿no? Que es de lo que se habla. Hay otros cálculos más, que esos, bueno, se verán en el curso. Y luego hay una cosa que para mí me gusta muchísimo, que es el valor numérico de las letras de nuestros apellidos. Cada letra tiene un valor numérico. Y esto se hace un castillo, ¿vale? Con 9 casas, 9, base 9, 9 casas, que va desde el 1 al 9, y que cada casa nos va a dar un habitante en esa casa, que será según las sumas, ¿no? Pues si tienes 3 As, pues vas a tener un 3 en la casilla 1. Si tienes, bueno, así sucesivamente, en la 2, en la 3, en la 4, en todas las casillas, y cada casa nos va a hablar de una historia nuestra. Cada casa nos va a hablar, en la casa 1, por ejemplo, o el castillo, la habitación del rey, que es la casa 1 en el castillo. A mí me gusta mucho el castillo. Nos va a hablar del rey, nos va a hablar del yo, de yo como rey, yo como mando en mi castillo, ¿no? Soy el que manda en mi castillo, el que gobierna en mi castillo. Y me va a hablar de la personalidad que tengo yo. También me va a hablar de mi forma masculina, ¿no? De mi versión masculina. Es un número de fuego, la casa 1 es una casa de fuego, es una casa yan, y va a hablar de mí, de cómo voy a hacer las cosas en la vida, qué es lo que yo voy a, cómo voy a empezar las cosas en la vida, ¿ok? Yo en esa casilla, por ejemplo, tengo un 7. Yo soy una persona, y lo reconozco, no sabía por qué hasta que hice la numerología, en el que yo tengo que entenderlo todo. Y a pesar de ser un 6, que es visceral, que lo siente todo, que soy una persona también de mucho sentir, también soy una persona que necesito racionalizarlo todo, necesito entender. Yo soy el eterno niño de por qué, por qué, por qué y por qué, y hasta que no lo entiendo no puedo seguir adelante, ¿vale? En la casilla 2, que es la casilla de la reina, que tiene una energía agua, que es yin, nos va a hablar de la parte femenina, de la parte de la mujer. Nos va a hablar de la madre, nos va a hablar de los sentimientos, de cómo nos relacionamos, cómo nos comunicamos, ¿vale? Y nos va a hablar también de la relación, igual que el 1, la casilla del rey, nos habla de la relación con nuestro padre o cómo nosotros vivimos a nuestro padre, también nos va a hablar de nuestra madre, ¿vale? Y en el transgeneracional, que ya hablaré en otro momento, nos va a hablar de los abuelos paternos y los abuelos y las abuelas maternas, o sea, maternas y paternas, ¿de acuerdo? La casilla 3 o la habitación 3, que es la casilla o la habitación del príncipe, nos va a hablar del niño, nos va a hablar del niño interior, nos va a hablar de las heridas, nos va a hablar de divertirte, nos va a hablar de jugar, nos va a hablar de ser un artista, de poderme comunicar, porque además se basa también en el tema de la garganta. ¿Vale? Además, la numerología nos va a hablar también para prevenir patologías o incluso patologías que tenemos, porque cada casilla, cada número está relacionado con una parte orgánica nuestra, ¿vale? Ese es el 3, y el 3 también nos habla de eso, de la herida, de la infancia, nos habla de cómo estuvimos cuando éramos pequeños. Yo, por ejemplo, ahí tengo un 5. Yo es que soy muy de 7 y de 5. Ahí tengo un 5 también, y tengo que ser una niña muy revoleras, muy traviesa. En la casilla 4, o en la habitación 4, nos habla de los obradores, nos habla del elemento tierra, ¿vale? Nos habla también es yin, nos habla de las raíces, como os he hablado antes cuando os he comentado de ese 4 que yo estaba pasando. Nos va a hablar de cómo esa es la estructura. Y esto va a ir dependiendo de los habitantes que tenemos en estas casas. En la casa 5 vamos a hablar del poder, del poder no, vamos a hablar de la batalla, es el guerrero del castillo. También es el eje, es muy importante porque también es el eje para toda la rueda, ¿no? de esta casa.
Eh, Nos va a hablar de la libertad, nos va a hablar de la sexualidad, nos va a hablar de infinidad de potencia, nos va a hablar de valor. Es muy importante también de esa parte masculina, ¿no? Que si eres una mujer, qué tipo de hombre te gustaría tener, ¿vale? La casilla 6, que yo soy un 6 y yo en la casilla 6 tengo un 0, ¿vale? Soy así de original. También te puede dar 0 y no pasa nada, ¿eh? No hay ningún problema porque, bueno, tienes un 0, no tienes una energía, por lo tanto puedes utilizar cualquier energía que tú quieras tener ahí. Y el 6 nos va a hablar, la casa 6 nos va a hablar del amor, de la responsabilidad en familia, del trabajo. Nos va a hablar de cómo nos relacionamos desde el tema más físico, emocional de los sentimientos, ¿no? De los apegos que os decía antes, de cómo armonizar. Es muy curioso también de una función materna. Nos va a hablar de cómo podemos amar a nuestros hijos. Ya sabéis, es el amor. En el tarot sería la carta de los enamorados. Nos va a hablar todo del amor, pero no es un amor mental, sino de un amor físico, de entrega, de tacto, de tocar. De hecho, en su parte orgánica es la piel, es su sensibilidad, ¿no? Si nos vamos a la casilla 7, que nos va a hablar del genio, nos va a hablar del sabio, nos va a hablar de esa parte intelectual, también con una potente energía para poder conectar. Bueno, pues nos va a dar muchas luces sobre, es que todas las casas nos van a dar muchísimas luces sobre nuestra vida. La casa número 8 que nos va a hablar del dinerín, nos va a hablar de la gestión, nos va a hablar de la sangre, nos va a hablar de la sexualidad para procrear, porque la 5 es una sexualidad de disfrute, ¿no? Más de física, de cuerpo, pero esta es una sexualidad de procrear. Es una sexualidad también de mucho poder, de lo que es mío, es muy territorial, ¿no? El número 8 es muy territorial, es el gran jefe, ¿vale? En la base 9 es el gran jefe, el 1 es el jefe, el 4 es el encargado y el 8 es el gran jefe, es el jefazo, es el que manda, es el director de la empresa. Entonces depende del habitante que tengas ahí, pues, bueno, funcionarás como funcionarás en tu vida. Y luego tenemos la última casa, que es la casa 9, y en la casa 9 nos va a hablar que sería, la carta del tarot sería el ermitaño, sería el bisabuelo, el abuelo, sería... mm, también es como un amor muy universal, como el 6, pero más desde la mente, más que desde el sentirlo en el cuerpo, desde el tacto que hablamos del 6, va a ser más desde la mente. El 9 también es el altruismo, nos va a hablar del altruismo, nos va a hablar... Son personas que te montan una ONG, o sea, son directamente así, en las que no les importa, es para todos los demás, menos para ellos, para todos los demás, ¿vale? También nos va a hablar, si no está en coherencia, nos va a hablar de personas hurañas, de personas que se van a meter en su mundo, dependiendo, ya os digo, del habitante que tenga esa casilla. A mí me gustó mucho porque en la clase de Salomón fue una cosa que me quedé con ella bastante, que el 9, la ballena simboliza el número 9 y la ballena es uno de los animales, de los mamíferos más antiguos del planeta, donde está guardada, donde tiene guardada toda esa sabiduría, ¿no? Toda esa sabiduría planetaria que tenemos aquí. Y el 9 es eso, es como que lo lleva todo ahí. Es un gran maestro. Y como todo, todos los números tienen su polaridad positiva, su polaridad negativa, por decirlo de alguna manera, positivo o negativo. Para mí no hay nada, ya os lo he dicho muchas veces, no hay nada ni bueno ni malo. Simplemente son aprendizajes o cosas ya, o maestrías, ¿no? No hay nada bueno ni nada malo ahí. Ya os digo, numerología, en la base número 9 es que es muy amplia porque podemos ver los ciclos de la vida, ¿no? En dónde estamos, si estamos en producción, si estamos en formación, si estamos en cosecha, eh, cómo nos vamos, cómo vamos cambiando a lo largo de nuestra vida. Y, y bueno, a mí me encantaría, por ejemplo, sí que me gustaría comunicaros que me encantaría que la numerología llegara todos los profesores a estudiar numerología y que incluso los niños aprendieran la numerología. Y os digo por qué. Me parecería muy interesante que los profesores supieran, sobre todo en esta edad tan tierna, ¿no? Como es la primera infancia, qué energía tienen sus alumnos,
porque no es lo mismo un niño 3 que un niño 2, una niña 1 que una niña 5. No es lo mismo una energía 7, una energía 8, una energía 9, una energía 6, una energía 4. Entonces muchas veces están, y voy a ser aquí, me voy a tirar a la piscina, eh, están diagnosticándose a los niños con TDA, con problemas de trastornos, empastillándolos, cuando ese niño tiene a lo mejor una energía 5 y un niño con una energía 5, por Dios, es un niño que no para quieto, que no se va a sentar a estudiar. Quizás va a estudiar montando en la bicicleta o quizás subiéndose al mueble, pero no va a estudiar sentado porque no puede. Su energía es una energía con mucha potencia, es yang, es fuego, necesita que todo sea muy dinámico, ¿vale? O un niño 3 o una niña 3 que no para de hablar, ¿no? Que habla muchísimo, pero es que el 3 habla mucho y que es muy presumida y que le gusta lucirse o que le gusta lucirse, un niño que le gusta lucirse. Eh, o una niña 2 o un niño 2 que va a ser mucho más sensible, más calladito, va a estar escuchando, o un niño 1 que va a ser el jefe y que, cuidado, ¿no? Que aquí estoy yo, o ya si tenemos un niño 8, una potencia bestial, o un niño 7 que va a ser súper estudioso, que va a estar encerrado en sus libros, que va a estar ahí queriendo aprender y aprender y aprender, ¿no? O un niño 6 que es todo amor, que es la familia, que es mamá, que es papá, que está al cuidado de los demás, o un niño 4 que necesita sus límites y tenerlo todo muy ordenado, muy colocado, muy estructurado, o un niño 9 que está para los demás, o sea, que es, pues eso, un niño que está para los demás y para poder, vamos a jugar, pero vamos a jugar todos, ¿no? Por ejemplo, que no se quede nadie sin jugar, si no, no voy a estar bien, no voy a estar, si no jugamos todos, no voy a estar bien. Entonces, si los profesores, los padres, incluso los niños supieran o tuvieran ciertas nociones de numerología, podrían entender que no hay niños enfermos, que no hay niños hiperactivos, que no hay niños con problemas de TDA, que no hay niños con estos problemas de verdad, que hay niños con una energía y que cada uno tiene su energía y eso es primordial, ¿vale? Porque si tú eres un niño que en el colegio te han valorado, te han aceptado como eres e incluso han potenciado tus dones, ostras, qué maravilla, qué adulto, ¿no? Qué adulto, será un maestro como adulto. Pues imagínate que eres un niño o una niña 3 y te potencian el pintar, porque son artistas de por sí, o cantar, ¿vale? Pues imaginaros que pudieran potenciar esto, sabiendo todo esto. ¡Qué maravilla! Un gran estratega, como sería un 5, un 8 que sabe gestionar, no lo sé. Un 7 que le gusta estudiar y que quizás a lo mejor le guste ser abogado y a un 8 le guste ser médico. O, es tan así de grande, ¿no? La numerología es tan grande para poder vernos y poder ver a los demás que, ostras, es una herramienta maravillosa y estupenda. Y os digo, si no es conmigo, pero tenéis la oportunidad de hacerlo con cualquier otra persona, de verdad, yo me daba ese viaje. Yo lo agradezco muchísimo, muchísimo. Agradezco mucho a mis dos profesores, tanto a Salomón como a Jauma, que me han enseñado y me han desarrollado y han hecho, como yo digo, una numerología evolutiva, que va evolucionando y va ahí agregando y agregando cosas. Me parece algo maravilloso para todos los humanos que podamos ver hacer todo esto. Y bueno, no os quiero dar más la tabarra. Ya llevo aquí 35 minutos casi hablando, que no paro. Como soy un 33 no puedo parar de hablar, soy dos treses, no puedo parar de hablar. Hablo muchísimo y hablo muy rápido. Solo quería eso, deciros esto que pasaba por aquí para explicaros un poco lo que estoy haciendo ahora mismo, que aparte de estar haciendo mis talleres, mis consultas, perdonar, mis acompañamientos con otras personas, estoy haciendo mis talleres. Eh, Haré un taller de objetivos a últimos de año. Estoy con este taller de numerología que me parece súper interesante y que ya os lo digo, que si eres un profesor, profesora y te animas, no lo dejes, por favor, no lo dejes, porque te va a dar muchas claves para tu clase, incluso para ver la energía en general de tu clase. Yo lo primero que haré cuando empiece a hacer el taller es hacer la numerología del grupo,
para ver dónde estoy y cómo expresarme, cómo comunicarme con la gente que vaya a este taller. Así que lo dicho. Con la numerología podéis ver mucho vuestra sintomatología física, mental, ¿vale? Conductual. Podéis ver muchísimas cosas que os agradezco de todo corazón, con todo ese amor que yo tengo de ese 33.6, que estéis aquí, que os espero en el próximo directo, que nos amo, que paséis una tarde estupenda y que si os apetece salir a pasear, a mojaros, pues a por ello. Un beso enorme, nos amo. Hasta la próxima.